Nos encontramos con que, yo había traído los resultados para comentar, pero de esos 2 años que fueron muy interesantes, pero que nos encontramos con vecinos, con la estructura del Estado, pero también con los vecinos y la comunidad que va a tener que desaprender algunos mecanismos para poder mirarse en comunidad, porque si no, lo que pasaba en esos foros, que duraban 2 horas en reuniones mensuales, había 50 foros, participaban muchos vecinos en cada uno de los foros, estábamos 1 hora y media recibiendo trompadas, cachetazos, palos, y cuando en la últimos 20 minutos podíamos empezar a tratar de pensar una ciudad para todos, cada uno proponía cosas que tenían que ver con el individuo, que tenían que ver con su casa, con la luminaria que le quedaba en su puerta. Era muy difícil asomarse a pensar una cuestión comunitaria, una ciudad que fuese para todos, digamos. Entonces, hay que trabajar esos espacios de fortalecimiento de las organizaciones para el fortalecimiento de una democracia participativa más directa y que permita incorporar las demandas de los vecinos, pero demandas que también se tengan en cuenta entre sí, porque si no, ahí también la presencia del Estado es importante para ordenar un poco ese tablero, digamos, ¿no? Y por último lo que agregaría es que en el diseño de las estrategias de intervención tuvimos muy presente, tratamos de tener muy presente el tema de que lo público tiene que ser de calidad, porque eso es también lo que motoriza así era hace muchísimos años, donde los vecinos hacían las veredas, donde los vecinos hacían las cloacas, donde los vecinos hacían los clubes, ¿sí? San Martín tiene más de 90 clubes, y bueno, y todos fueron hechos hace más de 50 años, cuando se pensaba con un criterio del otro y de los otros, y se criaba no solamente a los chicos, sino también a las personas con discapacidad y a los adultos mayores desde una visión de aldea, ¿no? Que la aldea es la que cuida, la aldea es la que cobija, y ahora ese efecto del neoliberalismo bastante salvaje nos puso a disputar la poca ciudad, o la ciudad como está, media rotosa y media desalineada, igual además a disputárnosla entre los propios vecinos. Entonces la necesidad de dar señales muy claras en la acción y en las decisiones concretas, como por ejemplo eso, ¿no? De que lo público sea de calidad y el Estado esté muy, muy atento a receptar la demanda, pero una demanda que también tenga que ver con la posibilidad de la construcción de una comunidad solidaria. Muchas gracias. Gracias. Gildo Norato, que es secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, es dirigente de la CETEP y es secretario de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes o noches a todos y a todas. Un gusto escuchar a los compañeros y compañeras del panel. Yo voy a intervenir desde otro ángulo, claramente. Y me parece que acá se plantearon aspectos vinculados a las relaciones sociales y ha habido profundas transformaciones en las relaciones sociales, sobre todo vinculadas al mundo del trabajo y vinculadas a la ruptura de los puentes de nuestra comunidad, de nuestras sociedades. La primera gran transformación está vinculada a la ruptura de un paradigma que teníamos, sobre todo que venimos del peronismo. La principal relación social era entre el asalariado y el patrón, y eso se ha ido desplazando. Ya no es la única, sino que ha aparecido una nueva relación, que es la de los trabajadores y trabajadoras que se van generando su propio trabajo, y eso ha cambiado rotundamente la estructura de pensamiento, sobre todo cuando hablamos de la clase trabajadora, o del movimiento obrero, o del movimiento de trabajadores argentino como lo conocimos. La segunda, vinculada a esta, producto de la alta calificación, producto de las permanentes demandas en busca de productividad que impone el capital, es la creación de una clase media asalariada con altos niveles de consumo, vinculado o muy simétrica a los criterios de consumo de la clase media tradicional, pero
que no dejan de ser parte de la clase trabajadora, que no se reconocen como tal, que tienen dificultades para sindicalizarse y que están concentrados, los primeros, los trabajadores sin patrón, en la periferia de las grandes ciudades, viviendo del descarte, viviendo del subsidio, y esas clases medias asalariadas viviendo en las ciudades que mayor Producto Bruto produce. Y entonces vamos teniendo el acceso ahí al debate sobre los nuevos parámetros de la clase trabajadora, de la clase media, y después otra profunda transformación que creo que Freddy mencionaba cuando hacía eje en el marco de lo que era la oligarquía o la vieja oligarquía, y hoy ya no encontramos a la oligarquía tal cual la conocíamos en Argentina, en los libros del revisionismo histórico, esa oligarquía exportadora, agroganadera, vinculada a las tradiciones de la clase dominante, y hoy encontramos una clase dominante subordinada y disciplinada al gran capital financiero, parte de fondos de inversión, parte de bancos, parte de la especulación financiera, pero ya lo encontramos, como bien se dijo acá, algún gibor de nuestro tiempo, sino que ha ido mutando. Esas grandes transformaciones, por decir tres, debe haber muchas más, a mí se me ocurren esas porque quizás son las categorías con las que habitualmente trabajamos, dan cuenta de las rupturas, de las tradiciones y de las históricas dinámicas productivas en Argentina y en la región sobre todo. Y esto no está ajena a la gran victoria que ha tenido el neoliberalismo a nivel global, porque el neoliberalismo ha triunfado y ha sido exitoso a nivel global. Ha sido exitoso para algunos, está claro, porque ha logrado multiplicar el Producto Bruto Global a expensas del descarte social, a expensas de la destrucción de comunidades, de naciones, de regiones, de zonas de nuestro globo, y han generado crisis energéticas, crisis sanitarias, crisis poblacionales, crisis institucionales, modificación de las fronteras, hasta en el propio centro de Europa, han cambiado y han mutado los países, sobre todo lo vimos después de la caída del muro de Berlín, pero también lo fuimos viendo después de lo que fue la guerra de Irak, el 2001 en adelante. Entonces, este neoliberalismo, esta hegemonía financiera mucho más agresiva en nuestra región después de la crisis subprime, nos ha cambiado los paradigmas. Nos modificó o nos está modificando en tiempo presente la forma en la cual los pueblos tenemos que afrontar la lucha popular para los peronistas, la lucha de liberación nacional, la lucha de clases para la izquierda, y esto ha generado una profunda incertidumbre. Y a la vez, los gobiernos populares que tuvimos en nuestra región, en los cuales reivindicamos, por supuesto, y de donde muchos fuimos parte, activa en la gestión, o acompañando con nuestra militancia, o siendo adherentes, o lo que fuere, no tuvimos, no pudimos, no supimos, no nos dejaron modificar las pautas de enfrentamiento con este globalismo financiero. Apostamos al crecimiento económico, apostamos a la productividad, apostamos a las ganancias, y sin embargo los núcleos de desigualdad, los núcleos de pobreza estructural y los núcleos de concentración económica en el campo y en la ciudad no se mantuvieron siempre igual, pero no se modificaron de acuerdo a las demandas y a las expectativas de transformación que tuvimos, que tenemos y que seguiremos teniendo, aquello que soñamos con el cambio social. Entonces, esa es una parte de los grandes desafíos. ¿Cómo pensar la concentración demográfica alrededor de las grandes ciudades y la concentración de la tierra en grandes extensiones sin población, que hoy es parte de esa Argentina quebrada, fracturada y excluyente que este modelo neoliberal está llevando adelante de forma muy violenta y cotidiana, y lo vivimos y lo sufrimos? Entonces, nosotros planteamos la necesidad de reconstruir una expectativa popular, y por supuesto necesitamos la reconstrucción de una mayoría popular para acceder a los resortes del Estado y desde ahí también impulsar una transformación.
porque es en el Estado donde se condensan las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, desde donde se intenta equilibrar algo que es el poder, que no es ni más ni menos que la correlación de fuerza que existe en nuestro pueblo y en nuestra sociedad. Entonces, en este contexto, en esta realidad, por supuesto que las rupturas que estamos viviendo se profundizan cotidianamente. Los movimientos populares tenemos dos razones de ser, por decirlo de alguna manera. La primera razón de ser está clara en nuestra práctica concreta, nuestra práctica social cotidiana, que es la defensa y la pelea por los derechos y de los derechos de aquellos que más están sufriendo, de ese 35% que está descartado, excluido y sin acceso a casi ninguno de los derechos básicos. Y la segunda es la de necesidad de construcción de puentes. No hay posibilidad de construir una nación, un proyecto de nación que perdure en el tiempo, con políticas de Estado que traspasen las gestiones de gobierno de 4 años, si no lo planteamos desde una profunda unidad nacional, priorizando a los que más están sufriendo, planificando el país, con profundas reformas, está claro, porque no es posible aquellos trabajadores que se inventan su propio trabajo, que son la nueva relación social que existe en el mundo y que gracias a la voz del Papa Francisco hemos logrado tener una visibilidad y un lugar de reconocimiento para por lo menos acceder a algunos recursos paliativos, por supuesto, pero por lo menos existir en el mapa. ¿Cómo plantear una dinámica distinta? Nosotros nos parece y estamos convencidos que la dirigencia política, la democracia argentina, tiene una profunda deuda, porque desde la caja PAM en la Argentina, en los años 80, donde había apenas 800.000 familias que recibían ese subsidio, con 200.000 familias más de un programa similar en Córdoba, que hacían 1 millón, a estos casi 9 millones de habitantes de nuestra patria que reciben asistencia del Estado, evidentemente ha habido una gran transformación en la forma de concebir la acción del Estado. Y ya no alcanza con el crecimiento económico y ya no alcanza con el acceso a estos recursos. Hay que cambiar los paradigmas, tenemos que cambiar los paradigmas del ordenamiento del trabajo, del ordenamiento de los servicios públicos, de la posibilidad de repoblar, o como dice el documento, reconstruir una reforma poblacional, tanto en lo urbano como en lo rural, porque si no es una nación quebrada, fracturada, sin destino, donde vamos a tener que optar, sobre todo los gorilas van a poder optar por la eutanasia social o por el genocidio social, porque si no nuestra nación no va a tener destino. Y ese es el dilema que nos enfrentamos. No alcanza con ganar elecciones, no alcanza con reconstruir una mayoría política circunstancial. Es fundamental que logremos desde el protagonismo de los sectores, de los distintos sectores, no solamente los sectores del trabajo, sino de la industria, de la producción, del campo, de los exportadores y por qué no también de los sectores de las finanzas, que nos planteemos una idea de nación. Si no, no hay posibilidad. No va a haber posibilidad a la vez si no lo planteamos en el marco de una integración regional, con las dificultades que planteaba también uno de los compañeros que me antecedía en la palabra. Entonces, frente a estos dilemas, nos enfrentamos en el siglo XXI. Nos parece humildemente que tenemos que plantear también las propuestas concretas. No hay posibilidad de resolver los problemas en los planteos que lo hacía ganar las elecciones y ser una mayoría. No alcanza con eso. Necesitamos una profunda reforma social que le dé marco legislativo, que le dé estructura productiva, que le brinde dignidad y derechos a ese 35, 40, 25, 30% de población subsidiada que se inventa su trabajo y que ha recibido paliativos de la mayoría de los gobiernos, de Alfonsín para acá, por citar una fecha. Esa nueva relación social debe acceder a la dignidad, poniendo el centro en la vida digna. No necesitamos vivir mejor, necesitamos vivir bien.
Vivir mejor está vinculado al consumismo permanente de tener algo mejor todos los días. Un celular cada 2 meses, un auto, 3 casas, 5 pares de zapatillas no hace falta para hacer vivir y tener dignidad. Necesitamos acceder a vivir bien, a tener los productos necesarios, la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, el hábitat saludable, la vivienda digna, la familia comiendo en su casa, no en un comedor o un merendero. Vivir bien a partir de un marco productivo, con legislación y con planificación del Estado en el largo plazo que supere a los gobiernos para darle en el marco de esa reforma social derechos y dignidad. Pero no es posible hacerlo de arriba para abajo. Lo intentaron hacer la mayoría de nuestros gobiernos en la primera década del siglo XXI. Lo intentaron hacer la mayoría de nuestros gobiernos y no alcanzó de arriba para abajo. Nosotros tenemos como movimiento popular la autocrítica de plantearnos que si no interpelamos también a nuestros gobiernos, esas transformaciones no son posibles. Segunda reforma, la reforma social, decía recién, la reforma poblacional, en el campo y en la ciudad. Y está claro, como bien se dijo acá, que es necesario repoblar nuestra tierra. Está claro que con el enunciado de la reforma agraria no alcanza, pero en algún punto los sectores de los sectores de la agricultura familiar, los sectores de los pueblos rurales, los sectores de los pueblos originarios, de las familias excluidas del campo, necesitan rediscutir la tenencia de la tierra. Necesitamos planificación urbanística, creo que se le dice, para tener nuevas ciudades ambientalmente sustentables, productivas, que tengan reserva de mercado, que tengan abastecimiento local. Hay experiencias en el mundo. Son los países asiáticos que cuentan con dólares y dólares y dólares para poder planificarlo, pero nosotros tenemos posibilidades también, si comprometemos de arriba para abajo y de abajo para arriba una idea de redistribución poblacional en la Argentina. La Patagonia está vacía, parte de la pampa húmeda está quedando vacía, y es necesario que planteemos una idea de unidad nacional, unidad territorial, con protagonismo de los laburantes, de las laburantes. Me parece que es fundamental plantearnos lo que se decía acá, la necesidad de rediscutir la tenencia de la tierra con mucha firmeza y sabiendo que tiene que haber unidad y lucha, porque hay que unir y construir puentes con aquellos sectores que producen la renta diferencial. Históricamente nuestra nación construyó y desarrolló la renta diferencial desde el campo. Ahora bien, si esa renta diferencial nos sirve para construir una nación donde todos y todas tengamos derecho, esa renta diferencial va a seguir reproduciendo la desigualdad. Y la desigualdad se expresa de muchas maneras, acá no hace falta expresarlo. Entonces, una segunda reforma poblacional y urbana para no seguir hacinados alrededor de las ciudades que tienen mayor Producto Bruto, Gran Capital, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Bahía Blanca, Gran Mar del Plata, Gran Córdoba, Gran Salta, Gran Tucumán. Alrededor de esas ciudades, que son las que producen mayor Producto Bruto, hay un bombardeo de subsidios, y gente que vive subsidiada en condiciones entre la mierda, le dice Emilio, ¿no? Vive entre la mierda, sí, vive entre la mierda, nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces, una reforma poblacional, urbana y rural, que reordene la tenencia de la tierra, que modifique el hacinamiento y que nos permita empezar a plantearnos una idea productiva y territorial de unidad mucho más fuerte. La tercera reforma es algo que también dice el aporte que institucionalmente nosotros tenemos enormes déficits, profundos déficits. Primero, el Estado, la gestión pública no es eficiente en la Argentina, y nos duele decirlo. Defendemos la salud pública, defendemos la educación pública, pero el liberalismo nos ha llevado, en el caso de la salud, a defenderse, en el caso de la educación, a discutir muchas veces y únicamente salario docente. Y está muy bien, y es necesario que la clase trabajadora o que los trabajadores de la educación discutan sus derechos laborales. Es fundamental que discutan sus derechos laborales. Pero si
no, eso no se cuestiona. Y después, la reforma institucional tiene que estar vinculada a la transparencia. No podemos tener situaciones de desigualdad donde el Estado permita que se beneficien a partir de la especulación financiera, a partir de las LELIC, de los bonos, etcétera, 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 aquellos que son poderosos y siguen siendo poderosos. Esa corrupción hay que denunciarla y combatirla, por supuesto, pero también tenemos que combatir la corrupción de aquellos y de aquellas que en nombre de lo nacional y popular se llevan la plata de la gestión pública. Y tenemos que ser muy severos con la corrupción ajena, pero por sobre todas las cosas con nuestra corrupción. En los movimientos populares también hay corrupción. En todos los estratos de la sociedad hay corrupción. No es que la corrupción es de la clase dominante, los que especulan en bonos, de la dirigencia de la Unión Industrial, por ejemplo, de la cartelización de la obra pública, por supuesto también, de la dirigencia política. También los movimientos populares tienen corrupción, porque un modelo económico como el que ha imperado en la Argentina durante tanto tiempo es estructuralmente corrupto y nos corrompe permanentemente con el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta reforma, entre otras seguramente que pueden surgir, está vinculado a lo productivo. No hay posibilidad de construir una propuesta de unidad nacional y de nación digna si no es con nuestros hermanos de la región. Con todas las salvedades y dificultades que estamos viviendo en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, etcétera, 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 con el honroso Evo Morales que hace poquito nos visitó y que pone en valor gran parte de nuestra historia, y por eso también nos da mucho orgullo la comunidad boliviana que tenemos en nuestro país, que forma parte estructural y central de la base de los movimientos populares. Pero sin irme de tema, una reforma productiva, donde se ponga en valor la producción popular, donde el Estado destine recursos para sostener aquella producción familiar, pyme, y que tenga la capacidad de construir cadenas de valor con nuestras naciones hermanas. Si no, no hay posibilidad. Cadenas de valor alimentarias, cadenas de valor metalmecánicas, automotrices. No hay forma de construir una propuesta de nación sin una empresa petrolera, sin una estrategia de seguridad. Todas cosas que fueron quedando en el tintero en el marco de lo que fue la UNASUR. Entonces, sobre estas 4 reformas no vamos a resolver los grandes dilemas, porque muchas veces el liberalismo que tenemos adentro, y sobre todo en la dirigencia, que cree o que nos creemos que podemos resolver todos los dilemas de la humanidad en el tránsito finito de nuestra existencia, y eso forma parte también del liberalismo y del egoísmo que llevamos adentro. No, tenemos que sentar las bases, impulsar procesos, generar posibilidades para, como dicen nuestros hermanos de la CCC, plantar los árboles donde las generaciones posteriores van a disfrutar de la sombra para protegerse del sol. Este es el proceso en el que estamos. Estamos intentando empezar a revertir este proceso histórico, que no nos va a alcanzar con 4, con 8, con 10 años. Vamos a tener que avanzar sobre bases sólidas, con protagonismo popular, en el marco de esta democracia liberal, sin exclusiones, sin proscripciones, haciendo eje en enfrentar los problemas de la pobreza estructural como prioridad para cualquier pacto social en adelante, y me parece que tenemos posibilidades de hacerlo en el marco del tiempo, en el marco de la movilidad social ascendente, en el marco de la generación de derechos y en la posibilidad histórica que tenemos hoy de que está muy palpable lo que ha hecho este gobierno si lo comparamos con nuestras experiencias históricas. Está muy fresca la realidad. Entonces, con nuevas ideas, con nuevos sujetos, con nuevos protagonismos, con viejas ideas, con viejos sujetos, con viejos protagonistas, no tenemos ninguna duda que es posible empezar a dar vuelta a la tabla a la Argentina, y es posible si seguimos sosteniendo no solamente una idea
folclórica, sino una idea de lo que va surgiendo de la realidad viva de las familias pobres, de los hermanos y hermanas campesinos, de las comunidades originarias, de los trabajadores y trabajadoras, y del movimiento feminista que incomodando, que cuestionando y que modificando el status quo al interior de las organizaciones y al conjunto de nuestra sociedad también va marcando el camino de que es posible construir cambios en la Argentina. Muchas gracias.